El secreto que la joven apache ocultaba, hasta que el pastor de ganado lo descubrió. El sol comenzaba a asomarse por detrás de las colinas, pintando de dorado los campos que se extendían alrededor del pequeño poblado. En la quietud de la mañana, solo se escuchaba el canto lejano de algunas aves y el murmullo de un arroyo cercano. En ese rincón del mundo, donde la vida parecía transcurrir lentamente, vivía Nayeli, una joven apache que había crecido entre historias antiguas y tradiciones que se transmitían de generación en generación. Su cabello oscuro y sus ojos profundos eran testigos de la fuerza de su familia y de la historia de su pueblo, y aunque parecía una joven como cualquier otra, Nayeli llevaba consigo un secreto que nadie más conocía. Desde pequeña, Nayeli había aprendido a moverse con cautela. Sus padres, sabios y pacientes, le enseñaron la importancia de la prudencia y del respeto a las costumbres. Sin embargo, aquel secreto era algo más personal que cualquier tradición, algo que había nacido de su propia curiosidad y de su deseo de entender el mundo más allá de los límites del poblado. Nadie en su familia había experimentado lo que ella estaba empezando a descubrir, y aunque lo guardaba con cuidado, sentía la presión de que algún día alguien podría descubrirlo. Ese pensamiento a veces la llenaba de ansiedad y otras veces de emoción, porque su secreto también era una puerta a algo fascinante, algo que la conectaba con algo más grande que ella misma. Aquel día, como cualquier otro, Nayeli salió temprano para caminar hacia el bosque cercano, un lugar que siempre la había calmado. Los árboles se alzaban altos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que filtraba la luz del sol en rayos suaves. El aroma a tierra húmeda y hojas secas llenaba el aire, y el crujido de las ramas bajo sus pies era el único sonido que acompañaba sus pensamientos. Mientras caminaba, se preguntaba cómo sería la vida fuera del poblado, más allá de las colinas y los ríos que conocía desde siempre. Ese pensamiento la hacía sonreír, pero también la llenaba de un ligero miedo, porque significaba enfrentarse a lo desconocido. Su rutina era meticulosa. Caminaba por un sendero que conocía bien, siempre atento a los pequeños detalles, la forma en que la luz caía sobre ciertas piedras, el canto de los pájaros en distintos momentos, incluso el olor de las flores silvestres que crecían en los bordes del camino. Cada elemento era importante para Nayeli, porque su secreto requería concentración y respeto. Ella sabía que si algo perturbaba el equilibrio de aquel lugar, su secreto podría verse comprometido. Por eso, caminaba despacio, observando todo con cuidado y evitando llamar la atención de cualquier transeúnte que pudiera acercarse. Mientras avanzaba, Nayeli recordó cómo había empezado todo. Hace unos meses, mientras exploraba un rincón olvidado del bosque, había encontrado un lugar especial, casi mágico. No era un lugar grande ni impresionante a simple vista, pero había algo en el que la había hecho sentir conexión. Allí descubrió un pequeño manantial que parecía brillar con una luz propia al caer la tarde, y cerca de él, unas piedras dispuestas en un círculo que parecían haber sido colocadas con intención. Al tocar una de las piedras, sintió un cosquilleo que recorrió su cuerpo, y desde ese momento supo que aquel lugar tenía un significado especial. Nadie más en el poblado conocía aquel sitio, y Nayeli decidió que sería su refugio secreto, un lugar donde podría estar sola y experimentar con lo que había descubierto sin miedo a ser observada. Esa mañana, mientras se acercaba al manantial, notó algo diferente en el aire. El viento traía un olor fresco a lluvia reciente, y los rayos del sol hacían que el agua del manantial pareciera moverse con luz propia. Nayeli sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Había aprendido a controlar sus emociones, pero aquel día algo la hacía sentirse más consciente de su entorno. Se preguntó si alguien más podría estar cerca, aunque el lugar estaba bastante apartado y difícil de encontrar. Aún así, la idea de que alguien pudiera descubrir su secreto la hizo caminar más rápido, casi corriendo entre los árboles, hasta llegar al círculo de piedras que se había convertido en su santuario personal. Se sentó junto al manantial y cerró los ojos, respirando profundamente. Cada inhalación parecía llenar su cuerpo de energía, y cada exhalación la liberaba de cualquier tensión acumulada.
Nayeli sabía que debía concentrarse, porque su secreto requería precisión y cuidado. Comenzó a realizar los movimientos que había practicado en secreto durante semanas, movimientos que conectaban su mente y su cuerpo con el entorno natural. Cada gesto era importante, cada pensamiento debía ser claro, y cada acción debía ejecutarse con respeto. Para ella, aquel ritual no era solo un juego o una curiosidad, era una forma de comprender algo que había estado más allá de su alcance durante mucho tiempo. Mientras realizaba su práctica, un sonido distante rompió la tranquilidad. Nayeli abrió los ojos con rapidez y escuchó atentamente. Era un ruido extraño, como si alguien estuviera caminando entre los arbustos. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero ella permaneció en silencio, observando desde su escondite entre las raíces de un árbol cercano. Durante unos segundos, no vio nada, pero el sonido persistía. La joven sintió una mezcla de miedo y alerta. Sabía que su secreto podía estar en riesgo, y la posibilidad de ser descubierta la hizo tensar cada músculo de su cuerpo. Fue entonces cuando apareció Tomás, el pastor de ganado, que había llegado al poblado unos días antes. Llevaba un sombrero grande que le cubría parte del rostro y un bastón que le ayudaba a guiar a las vacas a través de los senderos del bosque. Tomás era un hombre silencioso y observador, alguien que parecía notarlo todo sin llamar la atención. Ese día, por casualidad o por instinto, se había acercado al área donde Nayeli realizaba su ritual. Sin darse cuenta, estaba a punto de descubrir el secreto que ella había guardado con tanto cuidado. Nayeli contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento pudiera delatarla. Desde su escondite, observó cómo Tomás pasaba cerca del manantial, guiando lentamente a algunas vacas que se habían desviado del camino. Él no parecía notar nada extraño, simplemente caminaba con cuidado, prestando atención a los animales y al terreno. Aún así, Nayeli sintió una punzada de preocupación. Si él se acercaba demasiado, su secreto podría ser revelado, y con ello, la seguridad y la privacidad que había construido durante meses podrían desaparecer en un instante. Al mismo tiempo, Nayeli no podía evitar sentir curiosidad por el hombre que caminaba por su bosque. Algo en su manera de moverse le transmitía tranquilidad, y aunque no lo conocía, parecía alguien digno de confianza. Esa mezcla de miedo y curiosidad la mantenía inmóvil, observando cada paso que Tomás daba. En su interior, sabía que aquel encuentro podría cambiar todo, su secreto, su rutina, e incluso la manera en que veía el mundo más allá del poblado. Después de unos minutos que parecieron eternos, Tomás continuó su camino, sin sospechar nada de lo que Nayeli estaba haciendo. La joven soltó un suspiro de alivio y, lentamente, se permitió relajarse de nuevo. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Sabía que el bosque, su lugar seguro, ahora tenía un visitante inesperado. Y aunque aquel hombre parecía inofensivo, Nayeli comprendió que su secreto ya no estaba tan protegido como antes. La tensión de la mañana se mezcló con una nueva sensación, la necesidad de estar más atenta, más cuidadosa, pero también la curiosidad de descubrir quién era realmente ese hombre y por qué había aparecido en su refugio. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, Nayeli retomó su práctica, consciente de que debía mantener la calma y el control. Cada movimiento, cada gesto, cada pensamiento debía estar alineado con su propósito. Aunque la presencia de Tomás había alterado momentáneamente su rutina, ella decidió no permitir que el miedo la dominara. Sabía que, si quería proteger su secreto, debía ser fuerte y mantener la concentración. Al mismo tiempo, una pequeña chispa de emoción comenzó a crecer en su interior, la idea de que alguien más, un extraño, había entrado en su mundo secreto sin darse cuenta, despertaba una curiosidad que no podía ignorar. Así, la mañana continuó en el bosque, con Nayeli practicando y Tomás caminando a lo lejos, cada uno sin saber del todo el mundo del otro. El sol seguía ascendiendo lentamente, iluminando los árboles y las piedras del círculo secreto, y el aire fresco llenaba sus pulmones.
En aquel momento, la vida parecía simple y compleja al mismo tiempo, simple porque todo seguía su curso natural, y compleja porque los caminos de dos personas, tan diferentes y distantes, comenzaban a entrelazarse de manera silenciosa, invisible, pero inevitable. Nayeli regresó al poblado con cuidado, moviéndose entre los senderos de tierra que conectaban las pocas casas dispersas. Sus pasos eran silenciosos, pero su mente estaba llena de pensamientos. La aparición del pastor de ganado en el bosque no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Aunque Tomás parecía tranquilo y ajeno a lo que ella hacía, Nayeli sentía que su secreto estaba más cerca de ser descubierto de lo que había imaginado. Cada sombra entre los árboles, cada crujido de ramas a lo lejos, le recordaba que debía estar alerta. Al llegar a su casa, la joven encontró a su madre ocupada en las tareas de la mañana. La cocina olía a pan recién horneado y a hierbas secas que colgaban sobre la mesa. La abuela, sentada en su mecedora, tejía una manta con paciencia, sus manos hábiles moviéndose con rapidez y precisión. Nayeli se acercó en silencio, intentando que nadie notara la tensión que sentía. Sonrió levemente, pero dentro de ella la ansiedad no desaparecía. Sabía que debía actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, aunque su mente estaba llena de pensamientos sobre el extraño que había visto en el bosque. Durante el desayuno, su padre comentó sobre la llegada de un nuevo pastor que cuidaría el ganado que pasaba cerca del poblado. Nayeli escuchó con atención, tratando de mantener la calma, aunque el corazón le daba pequeños saltos. Sabía que hablaban de Tomás, el hombre que había visto cerca de su refugio secreto. Mientras su familia discutía sobre la mejor manera de guiar a los animales y mantenerlos alejados de los cultivos, Nayeli se preguntaba si el hombre ya habría regresado al bosque y si podría descubrir algo que no debía. Después de terminar la comida, Nayeli decidió salir para realizar algunas tareas fuera de la casa, tratando de distraerse y mantener su mente ocupada. Caminó entre los campos, cuidando las plantas y revisando las pequeñas huertas familiares. Cada gesto era una manera de mantenerse centrada, pero no podía evitar mirar hacia los senderos que conducían al bosque. Su curiosidad sobre Tomás crecía a medida que pasaban los minutos. Aunque sabía que no debía acercarse demasiado a él, la idea de que alguien más pudiera conocer su mundo secreto la mantenía inquieta y expectante. Mientras tanto, Tomás seguía con su trabajo. Su vida era sencilla y ordenada: cuidar del ganado, asegurarse de que los animales estuvieran sanos, y guiar a las vacas por los senderos sin perderlas de vista. Sin embargo, desde que había visto algo extraño en el bosque, su curiosidad sobre la joven que lo practicaba en secreto también había crecido. No entendía del todo lo que había visto, pero había algo en la manera en que ella se movía, en la concentración de sus gestos, que le indicaba que se trataba de algo importante para ella. Aunque no sabía qué significaba, decidió que respetaría ese espacio, sin interferir ni exponerla a ningún riesgo. Durante los días siguientes, Nayeli continuó con su rutina, pero con un nuevo sentido de cautela. Cada vez que caminaba hacia su refugio secreto, revisaba los alrededores para asegurarse de que nadie estuviera cerca. Tomás, por su parte, pasaba a cierta distancia, observando el bosque y guiando su ganado con cuidado. Aunque ninguno de los dos se había encontrado directamente desde aquel primer encuentro, la sensación de que algo estaba cambiando era clara. Ambos sentían que sus caminos, aunque distintos, comenzaban a cruzarse de manera inevitable. Una tarde, mientras Nayeli realizaba su práctica en el manantial, escuchó nuevamente un ruido entre los arbustos. Su corazón dio un vuelco, y por un momento pensó que podría ser Tomás otra vez. Se escondió detrás de una roca, respirando lentamente para no delatar su posición. Tomás apareció, pero esta vez no estaba solo, llevaba consigo un pequeño cuaderno y lápiz. Se detuvo cerca del manantial, observando sin acercarse demasiado, como si tratara de entender algo sin interferir. La joven lo miró desde su escondite, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. No entendía del todo sus intenciones, pero algo en su actitud le transmitía respeto y calma.
Tomás, consciente de que la joven lo estaba observando, decidió hablar en voz baja. «Hola», dijo con suavidad, «no quiero molestarte. Solo, me preguntaba qué estás haciendo aquí». No entendí bien, pero parece importante. Nayeli vaciló. Por un lado, quería correr y mantener su secreto intacto, por otro, algo en la voz tranquila del hombre le hizo sentir que podía confiar, aunque fuera un poco. Respiró hondo y, con cuidado, respondió, «Es algo personal. No es peligroso, solo, importante para mí». Ese intercambio, aunque breve, marcó un cambio. Nayeli comprendió que Tomás no era como los demás habitantes del poblado, que a veces juzgaban sin entender. Él parecía dispuesto a respetar lo que era importante para ella, aunque no lo comprendiera del todo. Esa realización le dio un extraño sentimiento de alivio, pero también aumentó la tensión interna. Si bien ahora sabía que podía confiar en alguien, también entendía que su secreto ya no era completamente suyo. Durante los días siguientes, Nayeli observó a Tomás desde la distancia mientras cuidaba su ganado. Cada movimiento suyo parecía medido y tranquilo, sin intención de invadir el espacio de nadie. A pesar de esto, Nayeli se dio cuenta de que el simple hecho de tener un observador cercano cambiaba la manera en que ella experimentaba su refugio secreto. Sus movimientos se volvieron más cuidadosos, y su atención se dividió entre la práctica y la seguridad de que nadie la descubriera accidentalmente. Al mismo tiempo, Tomás comenzó a notar pequeños detalles que indicaban que la joven se movía con un propósito más allá de caminar o explorar. Observó cómo sus manos se movían con precisión, cómo sus ojos seguían patrones invisibles, y cómo su respiración se sincronizaba con los sonidos del bosque. Aunque no entendía el significado, sentía que aquello era importante para ella. Esa comprensión lo hizo aún más respetuoso, decidió mantener la distancia y observar solo lo necesario, sin intervenir ni alterar el equilibrio de aquel lugar. En el poblado, la presencia de Tomás también generó comentarios entre los vecinos. Algunos lo veían como un trabajador más, un hombre sencillo que cuidaba del ganado sin llamar la atención. Otros, sin embargo, comenzaron a notar que algo extraño ocurría en el bosque, aunque nadie sabía exactamente qué. Nayeli escuchaba de lejos estos comentarios y sentía que debía ser aún más cautelosa. Cada paso, cada mirada, cada encuentro fortuito con Tomás se volvía una prueba de su habilidad para proteger lo que consideraba sagrado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Nayeli decidió acercarse un poco más al borde del sendero donde Tomás guiaba el ganado. Lo hizo con cuidado, manteniéndose a suficiente distancia para no ser vista claramente, pero lo bastante cerca para observar. Notó cómo Tomás hablaba suavemente a las vacas, cómo las guiaba con paciencia y atención. Había una calma en sus movimientos que le recordó a la manera en que ella misma se concentraba durante su práctica. Por un momento, sintió que había una conexión silenciosa entre ambos, una comprensión sin palabras que no necesitaba explicaciones. Esa noche, de regreso en su hogar, Nayeli no pudo dormir con facilidad. Su mente repasaba los encuentros con Tomás, cada gesto, cada mirada, cada sonido del bosque. Se preguntaba qué pensaba él, si alguna vez intentaría descubrir más sobre su secreto, o si simplemente respetaría su espacio. La incertidumbre le generaba nerviosismo, pero también despertaba un sentimiento de curiosidad y expectativa. Entendió que su vida estaba cambiando, y que el mundo que conocía hasta ahora, aunque pequeño y seguro, empezaba a expandirse de formas que no había imaginado. Durante los días siguientes, la rutina de ambos continuó con cuidado y respeto mutuo. Nayeli seguía practicando en el bosque, Tomás cuidando el ganado, y ambos comenzaban a adaptarse a la presencia del otro sin romper las reglas invisibles que habían establecido. Sin embargo, cada encuentro, por breve que fuera, aumentaba la tensión interna de Nayeli, sabía que en cualquier momento, un descuido podría revelar su secreto. Aún así, también sentía que la vida le estaba enseñando algo nuevo, que la confianza, aunque frágil, podía surgir incluso en los lugares más inesperados y con personas desconocidas. Al final de la semana,
Nayeli decidió que debía encontrar una manera de equilibrar su práctica con la presencia de Tomás. No podía permitir que el miedo dominara su vida, pero tampoco podía ignorar la realidad de que alguien más conocía su espacio secreto. Esa comprensión marcó el inicio de un proceso de aprendizaje, de paciencia y de prudencia, donde cada movimiento, cada decisión y cada mirada se volvía significativa. Aunque el bosque seguía siendo su refugio, ahora compartía, aunque sin saberlo, un fragmento de su mundo con alguien que podría cambiarlo todo. El amanecer trajo consigo un aire fresco que recorrió el bosque, despertando lentamente los aromas de la tierra húmeda y las hojas recién humedecidas. Nayeli se levantó temprano, como siempre, con la intención de caminar hacia su lugar secreto, el manantial rodeado de piedras que solo ella conocía. El recuerdo de la última vez que vio a Tomás la mantenía alerta. Sabía que, aunque él parecía respetuoso, su presencia ya no era un misterio. Cada paso que daba hacia el bosque estaba cargado de cuidado, de la necesidad de proteger aquello que había sido solo suyo durante tanto tiempo. Al adentrarse entre los árboles, Nayeli escuchó el crujido de hojas bajo sus propios pies y el susurro del viento moviendo las ramas. Todo parecía normal, pero su intuición le decía que aquel día sería diferente. Sentía una energía extraña en el aire, una sensación de que algo iba a cambiar. Continuó avanzando, manteniéndose atenta a cualquier movimiento que pudiera indicar la presencia de alguien más. El bosque, que hasta entonces había sido su refugio seguro, comenzaba a sentirse menos privado, más compartido, aunque solo fuera por la posibilidad de que Tomás pudiera aparecer. Cuando llegó al manantial, Nayeli se sorprendió al ver que no estaba sola. Tomás estaba allí, sentado a cierta distancia, observando con respeto y manteniendo silencio. Él no parecía intruso ni amenazante, pero la simple visión de alguien más en su santuario personal provocó que su corazón latiera más rápido. La joven se escondió detrás de una roca cercana, respirando lentamente, tratando de calmar la mezcla de miedo, ansiedad y curiosidad que la embargaba. Por un momento, pensó en retirarse, en regresar a casa y esperar que Tomás se fuera. Pero algo dentro de ella la impulsaba a quedarse, a enfrentar la situación y entender quién era realmente el hombre que había entrado en su mundo secreto. Tomás no hizo ningún movimiento brusco. Observó el manantial, las piedras y los pequeños detalles del lugar, como si intentara comprender sin interrumpir. Sacó un cuaderno y comenzó a dibujar suavemente, capturando la esencia del lugar sin invadirlo. Nayeli, desde su escondite, lo observaba con atención. Nunca había visto a nadie actuar de esa manera, su respeto silencioso, su cautela y la concentración en los detalles la sorprendieron. Aunque su secreto estaba en riesgo, también sentía un extraño alivio. Aquel hombre no tenía intención de destruir ni exponer lo que era importante para ella. Después de unos minutos, Tomás habló suavemente, sin levantar la voz. No quiero asustarte, dijo, pero siento que este lugar es especial para ti. Solo quiero entender un poco, sin molestar. Nayeli dudó, pero decidió responder, aunque con cautela. Es importante. No es peligroso, solo, personal. Su voz era baja, casi un susurro, pero suficiente para que él la escuchara. La manera en que Tomás inclinó la cabeza, como aceptando su respuesta sin presionar más, le hizo sentir que podía confiar, aunque fuera mínimamente. La tensión aumentó cuando Tomás se acercó un poco más, manteniendo siempre una distancia prudente. Cada paso suyo parecía medido, respetuoso. Nayeli lo observaba, intentando evaluar sus intenciones. No podía ignorar que su secreto estaba a punto de ser revelado, pero al mismo tiempo, sentía que la curiosidad la impulsaba a seguir allí. El hombre parecía genuinamente interesado en comprender, sin juzgar ni imponer su presencia. Esta mezcla de miedo y curiosidad la mantenía alerta y expectante, mientras su mente trabajaba rápidamente para decidir cómo actuar. Tomás continuó hablando, con voz calmada y pausada. Veo que esto es importante para ti. No sé qué significa, pero puedo esperar y aprender si tú me lo permites. Nayeli sintió un escalofrío.
Nadie había mostrado tanta paciencia o respeto hacia su mundo secreto. Su corazón latía con fuerza, pero su mente evaluaba cada posibilidad. ¿Podía confiar en alguien que no pertenecía a su comunidad? ¿Qué pasaría si su secreto se hacía público? La respuesta no era simple, pero su intuición le decía que había algo diferente en aquel hombre. El tiempo pasó lentamente mientras ambos permanecían en el bosque. Nayeli continuó con su práctica, consciente de cada movimiento, cada respiración. Tomás observaba sin intervenir, tomando notas mentales de lo que veía. No entendía del todo el significado de los gestos y rituales de Nayeli, pero reconocía la importancia que tenían para ella. Cada acción de la joven parecía conectar su mente y su corazón con el lugar, con la naturaleza y con algo más profundo que él no podía comprender completamente. La manera en que se concentraba y mantenía la calma, incluso en presencia de un extraño, lo impresionó y le generó respeto. En un momento, un pequeño accidente casi reveló el secreto de Nayeli. Una de las piedras del círculo se movió ligeramente bajo su mano y un pequeño chorro de agua se desvió, salpicando cerca de Tomás. Él apenas reaccionó, manteniendo la calma, y la joven contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo él recogía un cuaderno que se le había caído y lo colocaba cuidadosamente en su mochila. No dijo nada, no preguntó nada, simplemente continuó respetando el espacio de Nayeli. Ese gesto reforzó la idea de que podía confiar en él, aunque todavía sentía un miedo sutil. Con el paso de las horas, la tensión comenzó a transformarse en una sensación diferente, un entendimiento silencioso entre los dos. Nayeli se dio cuenta de que Tomás no estaba allí para robar su secreto, ni para juzgarla. Solo quería observar y aprender, y su paciencia demostraba que respetaba lo que era importante para ella. Esta comprensión le dio un pequeño alivio, pero también aumentó su responsabilidad. Ahora tenía que decidir cómo manejar la situación, cómo proteger su mundo mientras permitía que otro hombre compartiera, aunque indirectamente, una parte de su vida. Al caer la tarde, la luz dorada del sol iluminó el bosque y el manantial. Nayeli decidió que era momento de hablar más claramente. Se acercó lentamente a Tomás, manteniendo una distancia prudente, y dijo, «Lo que hago aquí es personal. No puedo explicarlo todo, pero necesito que respetes esto». Tomás asintió con suavidad, mostrando comprensión y respeto. «Lo entiendo. No diré nada. Solo quiero observar y aprender». Esa simple promesa creó un lazo silencioso entre ambos, basado en la confianza y en el reconocimiento del valor del otro. A partir de ese día, la dinámica cambió. Nayeli continuó con su práctica, pero ahora Tomás estaba presente, siempre a una distancia segura, respetando sus límites. La joven descubrió que podía concentrarse incluso con un observador cercano, y que su secreto no se veía amenazado por alguien que realmente respetaba sus reglas. Por su parte, Tomás aprendió a reconocer la importancia de la paciencia, la observación y el respeto, comprendiendo que algunas cosas solo pueden entenderse si se permiten sin interferencias. Durante las semanas siguientes, ambos comenzaron a desarrollar una rutina silenciosa. Nayeli realizaba sus prácticas y Tomás observaba con atención, sin intervenir, anotando mentalmente detalles del bosque, del manantial, y de los gestos de la joven. Cada encuentro era breve, pero intenso. La tensión inicial se convirtió en una especie de respeto mutuo, donde ambos aprendían de la presencia del otro. Nayeli comprendió que podía confiar en alguien que no pertenecía a su comunidad, y Tomás entendió que el mundo de la joven era profundo y valioso, merecedor de cuidado y discreción. El conflicto, sin embargo, no desapareció completamente. La joven seguía consciente de que su secreto estaba expuesto, aunque solo en parte. Cada sonido del bosque, cada paso del hombre, cada sombra que se movía entre los árboles le recordaba que debía permanecer alerta. Al mismo tiempo, esta vigilancia constante la hizo más fuerte, más consciente de su entorno y de su propia capacidad para proteger lo que valoraba. La tensión no desapareció, pero se transformó en un aprendizaje, en un juego silencioso de respeto y precaución.
Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Nayeli decidió acercarse un poco más a Tomás y hablar con él de manera más abierta, aunque sin revelar detalles que consideraba demasiado personales. Gracias por respetar mi espacio, dijo con voz tranquila. Tomás sonrió ligeramente y respondió, es importante para ti, así que es importante para mí también. La simplicidad de esa frase fortaleció el vínculo silencioso entre ambos, y aunque su relación todavía estaba marcada por la distancia y la cautela, ambos sintieron que algo nuevo estaba naciendo, una comprensión mutua, basada en la paciencia y el respeto. Al final del día, Nayeli regresó a su hogar con una sensación mixta. Por un lado, había alivio, su secreto no había sido revelado de manera negativa y el hombre había demostrado respeto. Por otro, había conciencia, su vida ya no era completamente privada, y debía aprender a convivir con la presencia de alguien que conocía una parte de su mundo. Esa mezcla de emociones creó una sensación de madurez temprana, donde el miedo y la curiosidad se entrelazaban, enseñándole a Nayeli que los secretos, aunque valiosos, también podían abrir la puerta a nuevas experiencias y entendimientos. La mañana llegó fría y silenciosa. Los rayos del sol apenas lograban atravesar la niebla que cubría el bosque, creando un ambiente misterioso y tranquilo. Nayeli, como siempre, se levantó temprano y se preparó para ir a su refugio secreto. Aunque había aprendido a mantener la calma en presencia de Tomás, su corazón aún latía más rápido de lo habitual esa mañana. Tenía la sensación de que algo importante iba a suceder, aunque no podía precisar qué. La intuición le decía que aquel día sería diferente, y cada paso hacia el bosque estaba lleno de cautela. Al adentrarse entre los árboles, Nayeli observó el movimiento de las hojas y escuchó los sonidos del bosque con atención. Cada detalle era importante, el crujido de ramas, el canto de los pájaros, incluso el silbido del viento entre los árboles. Sentía que cada elemento del bosque le hablaba, advirtiéndole que debía estar alerta. Su respiración era tranquila pero constante, y sus movimientos medidos, conscientes de que un pequeño error podría poner en riesgo su secreto. Cuando llegó al manantial, notó algo extraño. El agua brillaba con una luz más intensa de lo habitual, y una brisa fresca hacía que las hojas de los árboles susurraran con fuerza. Nayeli se acercó lentamente al círculo de piedras, pero algo la hizo detenerse. Tomás estaba más cerca de lo que esperaba. No estaba sentado a la distancia habitual, se había acercado sin que ella lo notara, con la intención de hablar. Su presencia más cercana hizo que un escalofrío recorriera a la joven. Sentía una mezcla de sorpresa, temor y curiosidad. Hola, dijo Tomás con voz suave, pero esta vez más firme. Sé que esto es importante para ti, y no quiero interferir, pero necesito entender algo antes de que me aleje. Quiero asegurarme de que todo esté bien. Nayeli tragó saliva y vaciló. No podía permitir que él viera demasiado, pero tampoco quería mostrar miedo. No, no es fácil de explicar, respondió con voz baja. Es algo que hago solo para mí. No quiero que nadie más lo sepa. Tomás asintió, entendiendo la gravedad de sus palabras. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Nayeli sabía que cualquier movimiento en falso podría revelar detalles que había protegido durante meses. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando cada opción, cada gesto, cada palabra. El bosque, que hasta entonces había sido su santuario seguro, ahora se sentía vulnerable. La presencia de Tomás, aunque respetuosa, había cambiado todo. Mientras hablaban, un ruido repentino hizo que ambos se detuvieran. Una rama se rompió cerca del manantial, y una pequeña piedra rodó, desviando la atención de Nayeli por un instante. En ese momento, una parte de su secreto quedó expuesta. Tomás vio un gesto que había sido cuidadosamente escondido. La joven contuvo la respiración, paralizada por el miedo. Sabía que él había visto algo que no debía, aunque aún no entendiera completamente lo que significaba. Tomás la miró con atención. No dijo nada de inmediato, solo observó, evaluando la situación. Aunque había visto algo inesperado,
su rostro no reflejaba juicio ni sorpresa exagerada. Nayeli, por su parte, sintió una mezcla de vergüenza y temor. Nunca había permitido que nadie la viera en ese momento de vulnerabilidad y ahora sentía que su mundo estaba expuesto de una manera que no podía controlar. Su corazón latía con fuerza y la sensación de inseguridad la hizo retroceder un paso, intentando cubrir lo que había sido parcialmente descubierto. «Está bien», dijo Tomás finalmente, con voz calmada. «Lo que vi, no cambia nada para mí. Solo quería asegurarme de que estabas bien». Nayeli lo miró, sorprendida por su respuesta. Esperaba juicio, preguntas insistentes, o incluso burla. Pero él solo había reconocido la importancia de lo que estaba ocurriendo, sin intentar interferir ni exponerla. Esa reacción inesperada provocó un alivio inmediato, aunque la tensión no desapareció completamente. Durante los siguientes minutos, ambos permanecieron en silencio. Nayeli retomó lentamente su práctica, consciente de que Tomás estaba cerca, pero también confiando en que no interferiría. Cada movimiento, cada gesto, se volvió más cuidadoso, como si la presencia de alguien más hiciera que el ritual fuera aún más significativo. Tomás, por su parte, continuó observando con atención y respeto, reconociendo que estaba ante algo valioso y delicado, que no debía ser perturbado. Sin embargo, la tensión aumentó nuevamente cuando una vaca del rebaño que Tomás cuidaba se desvió hacia el manantial. El animal caminaba lentamente, pero su presencia amenazaba con romper la armonía del lugar. Nayeli se levantó de inmediato, intentando guiarlo sin perder el control de su práctica. Tomás intervino con calma, usando su voz suave para redirigir al animal, asegurándose de que no dañara nada ni interfiriera en el espacio de la joven. La combinación de sus acciones permitió que todo se mantuviera bajo control, pero la tensión era evidente. Nayeli sentía que cada segundo contaba, y que cualquier error podría llevar a un descubrimiento total de su secreto. Después de que la vaca regresara al sendero, ambos se sentaron cerca del manantial, respirando profundamente. Nayeli estaba visiblemente alterada, con la piel ligeramente enrojecida y las manos temblorosas. Tomás la miró con comprensión, sin presionarla. «No tienes que explicarme todo», dijo suavemente. «Solo quiero asegurarme de que todo esté bien para ti». Esa frase, simple pero cargada de respeto, hizo que Nayeli se sintiera más tranquila. Comprendió que su secreto, aunque parcialmente expuesto, todavía estaba protegido por la paciencia y la consideración de aquel hombre. La conversación continuó de manera pausada. Nayeli comenzó a compartir algunos detalles generales de su práctica, sin revelar lo esencial. Habló de la conexión con la naturaleza, de la importancia de la concentración y del respeto por el bosque. Tomás escuchaba atentamente, haciendo preguntas mínimas y cuidadosas, demostrando interés sin invadir su privacidad. Cada palabra reforzaba la confianza que se estaba construyendo entre ellos, aunque el secreto completo aún permanecía intacto. A medida que el sol avanzaba hacia el mediodía, la atmósfera cambió ligeramente. La luz del sol brillaba más intensamente sobre el manantial, y los reflejos del agua creaban destellos que danzaban sobre las piedras. Nayeli, observando la belleza del momento, sintió que su práctica era más poderosa cuando estaba consciente de la presencia de alguien que respetaba su espacio. La tensión inicial se transformaba lentamente en una sensación de comprensión y conexión silenciosa. Aunque su secreto había sido parcialmente revelado, la situación había demostrado que la confianza podía surgir incluso en circunstancias difíciles. Sin embargo, el clímax no había terminado. Mientras ambos hablaban, un grupo de animales salvajes apareció cerca del bosque, atraídos por el manantial. Nayeli y Tomás reaccionaron rápidamente para proteger el lugar y mantener la calma. Cada movimiento debía ser medido, y cada decisión tomada con cuidado. La presencia de los animales creó un momento de verdadero desafío. Si algo salía mal, su secreto podría ser expuesto de manera accidental. Ambos trabajaron juntos en silencio, Tomás guiando a los animales lejos y Nayeli asegurándose de que no se alterara su espacio. Tras superar la situación,
Ambos se sentaron nuevamente, agotados pero aliviados. La tensión había alcanzado su punto máximo, pero también había demostrado que podían confiar el uno en el otro. Nayeli comprendió que, aunque su secreto estaba en riesgo, la presencia de alguien que respetaba sus límites podía convertir una situación peligrosa en una experiencia de aprendizaje y fortalecimiento. Tomás, por su parte, había aprendido a valorar la paciencia, la observación y la delicadeza, entendiendo que algunas cosas solo pueden ser comprendidas si se permite que sucedan sin interferencias. El clímax del día terminó con un entendimiento silencioso. Nayeli decidió que podía confiar en Tomás, al menos parcialmente, y que su secreto estaba a salvo mientras él mantuviera el respeto y la discreción. Ambos aprendieron una lección valiosa: los secretos no siempre deben ser compartidos completamente, pero la confianza y la consideración mutua pueden crear un espacio seguro incluso en circunstancias inciertas. Al caer la tarde, la luz dorada iluminaba nuevamente el bosque, y los sonidos de la naturaleza devolvían la calma al lugar. Nayeli regresó a su hogar con una sensación de alivio y satisfacción. Aunque había sentido miedo y tensión, también había experimentado una nueva forma de comprensión y respeto. Sabía que el camino hacia la protección de su secreto no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, aprendiendo a confiar en aquellos que demostraban verdadera consideración. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Nayeli caminaba lentamente hacia su hogar, aún con la sensación de la tensión que había vivido en el bosque durante el día. Cada paso le recordaba lo mucho que había cambiado su mundo en tan solo unas semanas. Su secreto, que había sido cuidadosamente guardado, ya no era completamente suyo, pero tampoco estaba expuesto al juicio o al peligro. La presencia de Tomás, el pastor de ganado, había demostrado que la confianza podía existir incluso en los lugares más inesperados. Al llegar a casa, fue recibida por el aroma del pan recién horneado y el murmullo de su familia ocupada en las tareas de la tarde. Su madre estaba lavando los utensilios en la pequeña cocina, mientras su abuela revisaba las puntadas de la manta que tejía. Nayeli sonrió levemente, aunque su mente aún estaba en el bosque, repasando cada detalle de su encuentro con Tomás. Comprendió que aquel hombre no solo había respetado su espacio, sino que también había demostrado una paciencia y comprensión que la sorprendían. Por primera vez, se permitió sentir una mezcla de alivio y gratitud. Esa noche, mientras la familia cenaba, Nayeli se sintió más tranquila de lo habitual. Sabía que su secreto seguía siendo delicado, pero también entendía que no estaba sola en su mundo. La confianza en Tomás le había enseñado que algunas personas, incluso las desconocidas, podían valorar y proteger lo que era importante para otros. Durante la conversación, su padre hablaba de los planes para el próximo día, y Nayeli escuchaba con atención, sonriendo por dentro, pero también sintiéndose más segura de sí misma. Había aprendido a manejar la tensión y a equilibrar su vida entre la privacidad y la interacción con el mundo exterior. Al día siguiente, Nayeli regresó al bosque con la intención de continuar su práctica. La luz del sol entraba entre las ramas de los árboles de manera suave, iluminando el manantial y las piedras del círculo secreto. Sentía que cada paso hacia su refugio era más seguro, más confiado. Al acercarse, vio a Tomás esperándola a una distancia respetuosa, como siempre. Esta vez, sin embargo, la joven decidió hablar un poco más abiertamente. «Gracias por estar aquí», dijo, con voz tranquila. «Sé que respetas mi espacio, y eso significa mucho para mí». Tomás asintió con suavidad, sonriendo ligeramente. «Es importante para ti, así que también lo es para mí», respondió. Durante las horas siguientes, Nayeli retomó su práctica, sintiendo que podía concentrarse plenamente incluso con la presencia de alguien más. Cada gesto, cada movimiento, estaba lleno de propósito, y la seguridad de que Tomás no interferiría le permitió enfocarse como nunca antes. Él, mientras tanto, observaba con atención, aprendiendo sin necesidad de entender completamente, respetando el espacio sagrado de la joven. La relación entre ambos se había transformado en algo silencioso,
pero profundo, una conexión basada en respeto, paciencia y confianza. Con el paso de los días, la rutina se volvió más cómoda. Nayeli continuaba explorando y practicando en su refugio, y Tomás seguía cuidando el ganado sin invadir el espacio de la joven. La tensión inicial se había disipado en gran medida, reemplazada por una sensación de cooperación silenciosa. Ambos entendían los límites del otro y los respetaban, creando un equilibrio que les permitía coexistir en el bosque sin interferir ni perturbar lo que era importante. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Nayeli decidió confiarle un poco más a Tomás. Sin revelar detalles íntimos de su secreto, le explicó la importancia de la concentración, de la conexión con la naturaleza y de cómo cada gesto tenía un significado especial para ella. Tomás escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra y haciendo preguntas mínimas para entender mejor sin invadir. La joven sintió que este intercambio fortalecía la confianza entre ambos. Comprendió que compartir un fragmento de su mundo no significaba traicionar su privacidad, sino construir un lazo basado en comprensión mutua. El respeto y la paciencia de Tomás hicieron que Nayeli se sintiera más segura y más valiente. Empezó a explorar nuevas formas de realizar su práctica, sabiendo que tenía a alguien observando que no juzgaría ni interferiría. Cada paso, cada gesto, cada mirada al manantial se volvió más consciente y significativa. La tensión que había sentido durante el descubrimiento parcial de su secreto se transformó en una fuerza positiva, un recordatorio de la importancia de la prudencia, la paciencia y la confianza en los demás. En el poblado, la presencia de Tomás también comenzó a ser aceptada de manera natural. La gente lo veía como un hombre trabajador y respetuoso, alguien que cuidaba del ganado y mantenía la calma en todo momento. Nadie sospechaba que había formado un vínculo silencioso y profundo con la joven apache, ni que su paciencia y discreción habían protegido un secreto valioso. Nayeli comprendió que la confianza no necesita reconocimiento público para existir, su secreto seguía siendo personal, pero ahora compartido de manera segura con alguien que había demostrado verdadero respeto. Con el tiempo, Nayeli y Tomás comenzaron a disfrutar de la presencia del otro de manera más natural. No necesitaban palabras constantes ni explicaciones detalladas, la comprensión silenciosa era suficiente. Ella aprendió a sentir menos miedo de ser observada y a enfocarse más en la experiencia misma de su práctica. Él aprendió a valorar la paciencia, la discreción y la importancia de observar antes de actuar. Cada encuentro reforzaba la confianza y la conexión entre ambos, creando un equilibrio delicado pero fuerte. Un día, mientras el sol iluminaba el bosque de manera cálida y brillante, Nayeli se permitió relajarse completamente. Sus movimientos eran fluidos, llenos de propósito, y la atención de Tomás estaba presente sin ser invasiva. Por primera vez, la joven sintió que su secreto estaba completamente seguro, no porque nadie más lo ignorara, sino porque alguien que comprendía su valor lo protegía. Esa sensación de seguridad le dio confianza para continuar explorando y aprendiendo, sin miedo a perder el control de su mundo privado. A medida que las estaciones cambiaban, Nayeli y Tomás continuaron su rutina, fortaleciendo un vínculo que iba más allá de las palabras. La confianza que habían construido se convirtió en una parte esencial de su interacción, una relación basada en respeto mutuo y consideración. La joven comprendió que los secretos, aunque delicados y valiosos, pueden convertirse en puentes de aprendizaje y conexión cuando se manejan con cuidado y paciencia. El bosque, que había sido testigo de la tensión y el miedo inicial, ahora se convirtió en un lugar de tranquilidad y cooperación. Los animales caminaban libres, el manantial brillaba con calma y la luz del sol filtraba entre las ramas creando un ambiente de paz. Nayeli sentía que cada rincón de aquel lugar estaba protegido por su atención y por la presencia respetuosa de Tomás. La joven aprendió que la confianza y el respeto pueden transformar incluso los secretos más delicados en experiencias enriquecedoras y seguras. Una tarde, mientras ambos descansaban junto al manantial, Nayeli habló con voz tranquila. Nunca pensé que alguien pudiera respetar tanto lo que es importante para mí, dijo. Tomás sonrió ligeramente y respondió, algunas cosas merecen respeto.
Y tú me enseñaste que la paciencia y la observación pueden ser más valiosas que cualquier explicación. La joven se dio cuenta de que, a través de la paciencia, el respeto y la comprensión mutua, ambos habían construido un lazo silencioso pero profundo. Con el tiempo, la relación entre Nayeli y Tomás se volvió parte de su rutina diaria, aunque todavía marcada por la discreción y la prudencia. La joven continuó explorando su secreto con cuidado, mientras Tomás cuidaba del ganado y observaba sin interferir. Ambos habían aprendido que el respeto y la paciencia podían superar la tensión inicial y que los secretos, aunque delicados, podían ser protegidos sin perder su valor. Al final de la historia, Nayeli comprendió que su mundo privado había cambiado de manera positiva. Su secreto seguía siendo suyo, pero ahora compartido con alguien que había demostrado verdadera consideración y respeto. La tensión y el miedo del pasado se transformaron en confianza y aprendizaje. El bosque, el manantial y las piedras del círculo secreto continuaban siendo su refugio, pero ahora también eran testigos de una conexión silenciosa y profunda que había surgido entre dos personas de mundos diferentes. El sol se ocultaba lentamente, y la luz dorada del atardecer iluminaba el rostro de Nayeli mientras caminaba hacia su hogar. Sentía una mezcla de gratitud y tranquilidad. Sabía que, aunque su secreto era delicado, estaba seguro y protegido. Tomás, a su distancia, observaba el ganado y el bosque, también con una sensación de calma. Ambos habían aprendido que la paciencia, la confianza y el respeto podían transformar situaciones complicadas en experiencias valiosas, y que incluso los secretos más delicados podían ser compartidos de manera segura con aquellos que realmente merecían esa confianza. Nayeli cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, sintiendo la conexión con el bosque, con el manantial, y con Tomás. Había enfrentado miedo, tensión y vulnerabilidad, pero había aprendido a manejarlo con cuidado. Comprendió que los secretos no solo son para proteger, sino también para enseñar, para fortalecer el juicio y la paciencia, y para crear vínculos basados en la confianza. La joven sonrió, consciente de que su vida había cambiado para siempre, no solo por lo que había aprendido sobre sí misma, sino también por la relación silenciosa y respetuosa que había desarrollado con alguien que realmente valoraba su mundo. Así terminó la historia, con Nayeli segura de su secreto, con Tomás respetando y aprendiendo, y con ambos comprendiendo que la paciencia, la consideración y la confianza mutua podían convertir incluso los momentos de tensión en oportunidades de crecimiento y entendimiento. El bosque seguía en calma, el manantial brillaba, y la conexión silenciosa entre ambos personajes permanecía intacta, como un recordatorio de que incluso los secretos más delicados pueden traer enseñanzas valiosas y vínculos duraderos.